Hoy tenemos a Francisco Domínguez y a Juan José Ponce que van a exponer el tema del nuevo reglamento de caza, cómo interviene o cómo se pone de manifiesto lo que es la capa montanera en la montanera de aquí de la zona de Landévalo. Es importante, ¿no?, que tengamos que prever o proteger lo que son los recursos cinegéticos, y es importante de que el hecho de que lo que es la protección de estos animales pues sirva un poquito también para proteger lo que es nuestra dehesa y nuestro ciclo, ¿no?, el ciclo del tema este. Yo no sé, ellos van a hablarnos, ¿no?, del tema y nada, no tengo más que decir. Bueno, pues buenos días, yo soy Juan José, como me conocéis, no voy a presentar. Y me soy encargado de presentar hoy a Paco Domínguez. Paco, conocido por Paco Domínguez en Huelva, ya lleva muchos años en la delegación de medio ambiente, es jefe de servicio de caza, de departamento de caza, y está al frente de este departamento desde hace ya un montón de años. Entonces, bueno, el motivo de meter una charla o una exposición de caza aquí digamos, en lo que es las jornadas técnicas de la Feria de Jamón, evidentemente la dehesa, en la dehesa y en lo que es la formación del lado de la dehesa entra un montón de parámetros, entre los cuales de parámetros y de interacciones, entre los cuales está la caza. Y resulta de que desde este mes de agosto, el 6 o 7 de agosto, se publicó un nuevo reglamento de caza, el 4 de agosto, y entonces pues eso significa una serie de cambios que normalmente es lo que viene Paco a explicar, desde cambios administrativos hasta cambios incluso de lo que son definiciones y entonces, bueno, ya entra él en profundidad. Y yo creo que sí que es bueno que seamos o titulares o cazadores, por lo menos el conocerlo por no vernos desprotegidos ante la ley por el desconocimiento de ella. Yo creo que es importante de que nos ponga, por lo menos nos pegue unas pinceladas y nos ponga nos oriente. Y por eso ha sido simplemente el hecho de meterle aquí la ponencia en lo que es la jornada técnica. Y sin más, le doy la palabra a Paco para que... Bueno, buenos días a todos, y deciros que para mí es un placer estar aquí en esta 13ª Feria Agroganadera del Cerro Ibérico y San Cristín. Como Juan José ha dicho, yo creo que casi todos me conocéis ya, porque llevo desde el año 85 llevando los temas de caza en Huelva, y bueno, la comarca de Landévalo y especialmente Castillejo pues ha sido un sitio de referencia muy importante para mi trabajo, y he venido muchísimas veces aquí, siempre he quedado, cuando he hecho unas cosas de trabajo por aquí cerca, he quedado con los agentes y esto por aquí, y en fin, conozco a muchísima gente en Castillejo. El tema de hoy, como bien pone en la ponencia, es la repercusión del nuevo decreto de caza sobre la montanera. Para hablar de esto, yo creo que sería preciso retroceder un poco y ver los antecedentes de esta comarca hace 30 años para detrás, y ahora compararlo con la situación actual, ¿no? Esta comarca, si volvemos atrás y nos ponemos 30 años atrás, pues había dos cosas muy importantes que ahora hay bastante menos, que eran unas muy buenas dehesas de encinar, ¿no?, que ahora el encinar ya se ha visto con el motivo de la seca como está, y otro es que era de las zonas más ricas en conejos de toda España, ¿no? Pobremente ha ido esto desapareciendo poco a poco, y ha llegado el momento en que el conejo ya es casi un animal emblemático por aquí, o sea que casi ha desaparecido, ¿no? Con lo cual se ha cambiado también la vocación cinegética de los cazadores de la zona. Yo cuando venía aquí a cazar hace 25 o 30 años para atrás, pues casi nadie tenía ni rifle siquiera, ni si veía un jabalí o un ciervo, bueno, ciervos que no se veía nunca, pero si veía un jabalí en una mancha cazando el conejo, pues era como una cosa que no era de nadie, había que quitarlo como fuera, y todos como contentos corriendo, dejaban la mancha, todos a ver quién mataba al jabalí, ¿no?
Bueno, pues con el paso del tiempo, pues han ocurrido estas dos cosas que he dicho. El encinar ha ido desapareciendo poco a poco con el motivo de la seca y el problema es que sigue, o sea que no está esto controlado todavía. Y el conejo pues ha desaparecido en gran cantidad. La desaparición del conejo ha sido motivada por dos conceptos con mucha seguridad, que son estos dos conceptos. Uno de ellos es las enfermedades. Los conejos sufren dos enfermedades particularmente muy graves, que son la misomatosis y la neumonía hemorrágica vírica. La misomatosis ya estaba desde el año 54 y la neumonía hemorrágica vírica, concretamente aquí en Castillejo, por aquí entró en el año 89, bueno, en el 90 más bien. En el 89 fue cuando se apareció por primera vez en Huelva, por la parte de Hinojos por ahí, y poco a poco fue extendiéndose. En el 90 ya empezó aquí a haber algunos foquitos, muy pocos. Yo me acuerdo que tenía alquilado la de silla municipal un señor de pueblo de Sevilla llamado José Gutiérrez. Y él no le daba importancia, esto de hacer muchísimos conejos. Y en cuestión de 2 años o 3, pues ya la cosa fue disminuyendo enormemente, ¿no? Y luego, a pesar de eso todavía había conejos, pero ¿qué ha ocurrido? Que la política ambiental, en fin, las directivas que ha marcado Medio Ambiente, pues han favorecido mucho la proliferación de los depredadores. Y esto unido con las dos enfermedades, pues resulta de que ha ido acabando poco a poco con los conejos. ¿Qué ocurre? Algunos dicen, bueno, y los depredadores, bueno, pues yo puedo decir que hay sitios aquí en el Andévalo que por las circunstancias que sea que haya menos depredadores, hay bastantes conejos, sitios muy reducidos, por la parte de Alonso y de Guas, pero hay bastantes conejos. Aquí hace 20 y tantos años, pues era muy normal obtener una renta de 8 o 10 conejos por hectárea en un coto de aquí de la zona, ¿no? O más, pero vamos, 8 o 10 conejos no era difícil de alcanzar. Pues ahora, alcanzar uno por cada 10 hectáreas es difícil. Uno por cada 10 hectáreas. Antes era 10 por hectárea y ahora uno por cada 10 hectáreas es difícil. Con lo cual ha tenido un retroceso de un 100%. Además de eso, la vocación del cazador ha ido cambiando poco a poco y se ha ido haciendo a la caza mayor, ¿no? ¿Por qué se ha ido haciendo a la caza mayor? Porque como la caza menor ha ido perdiendo la importancia por la falta de recursos, ¿no? Pues el cazador ha tenido que inventarse algo. Y para colmo, ha coincidido que ha habido una evolución de la caza mayor en toda la provincia de Huelva. Esa evolución yo sí os puedo contar con por qué y cómo ha sido. Pues, como todos recordaréis, en esa época, hace 20 y tantos años por aquí, ciervos aquí prácticamente no había. Vamos, esporádicamente se veían algunos. Y jabalí había, pero bastante menos que ahora, ¿no? El jabalí, entre otras cosas, pues el control de la peste porcina africana y luego el tratamiento de los montes y esto pues ha ido aumentando, ¿no? Y el ciervo, ¿por qué ha aumentado tantísimo? Pues en el año 89 se creó en la provincia de Huelva, en 6 pueblos de Aracena, Higuera, La Higuera, Puerto Moral, Corte Concepción, Sufre y ¿cuál era el otro? Bueno, otro pueblo que estaba al lado. Se hizo una comarca cinegética de caza mayor. Esa es una figura que contemplaba la ley de caza del 70. Y entonces esa figura de comarca cinegética, en este caso era de caza mayor, pues en aquel tiempo era el IARA, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, el que gestionaba la caza. Y concretamente el director del IARA en aquella época era Adolfo Rodríguez Navarro, pues me encomendó, bueno, yo participé en este trabajo, pero bueno, él fue el que tuvo la iniciativa,
de crear esa comarca, y tuvimos una serie de reuniones con todas las sociedades de esos pueblos que he dicho y con los titulares de los cotos, y le fuimos explicando en qué consistía una comarca cinegética, ¿no? Y qué beneficios iban a tener. Y entonces nos preguntaban todo, para poder crear una comarca cinegética había que obtener el voto favorable del 60% de los titulares de los cotos o del 60% de la superficie de la comarca. Si los pueblos tenían, por decir algo, 1000 kilómetros cuadrados, pues tenía que haber 600 kilómetros cuadrados acotados que sus titulares quisieran hacer la comarca. Bueno, pues cuando hicimos la encuesta tal, pues en ese trabajo salió que el 95% todos dijeron que sí. Y después de muchas charlas y muchas historias, pues nos decían, bueno, pues aquí estamos, vamos a hacer la comarca, usted la vaya a crear, pero ¿qué es lo que nos vaya a dar a cambio? Y lo que le dijimos era que había que hacer un plan de caza, que lo haría la administración, un plan de caza, por supuesto, muy limitado al principio, ¿no? Y a cambio le íbamos a repoblar con especies de caza mayor para aumentar la riqueza cinegética. Al principio estaban todos un poco así, como diciendo, incrédulos, a ver qué es lo que nos trae para acá. Bueno, hicimos un plan de caza en el que el primer año no se podía cazar el ciervo, ¿no? Solamente en el coto de Sufre, el coto de la sociedad de Sufre, que se habían matado 8 ciervos en la temporada anterior. Nos dijeron, hombre, es que nosotros ya hemos matado hasta 8 ciervos en esta temporada y ahora de momento nos perjudica, pues los demás por lo apenas han matado nada, pero nosotros sí teníamos. Esta gente es que lindaban con el coto Caravales, que el coto Caravales es un coto muy bueno de caza mayor, y claro, algunos ciervos y estos se salían de allí y por la zona que ya había, ¿no? Entonces a esa sociedad, al coto ese, lo dejamos que cazara ciervos, pero las monterías tenía que tener 4.000 hectáreas para poder dar una montería. El coto tenía entonces 8.000 hectáreas y pudieron dar 2 monterías. Lógicamente, de todos los demás cotos, pues casi no hubo ninguno que tuviera 4.000 hectáreas. Al otro año ya bajamos a 2.000 hectáreas y ya hubo algún coto que pudo dar a lo mejor el 1% de los cotos. Al otro año bajamos a 1.000 y al otro año ya lo pusimos a 500, que era lo que estaba establecido a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues empezamos a repoblar, trajimos los ciervos, traíamos ciervas y algún que otro macho y algunos maletillos y tal. Lo traíamos de Córdoba, de un monte público muy grande que allí en Villanueva del Rey, más o menos, y de aquí de Sevilla, de la finca esta Berrocar, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Berrocar también se llama la finca. Pues de ahí traíamos esto y entonces yo era el coordinador, me llamaban desde Córdoba, me decían, mira, esta tarde tenemos un camión y tal, y saldrá de aquí a las 10 de la noche, ¿no? Entonces yo tenía que contactar con una sociedad y quedamos en una gasolinera y a la 1 de la noche o a las 2 llegaba el camión y ya ellos tenían que tener preparado dónde llevar el camión y en qué cerca soltar las ciervas. Bueno, pues el primer día trajimos 48 ciervas y 4 baretos, ¿no? Cuando ellos vieron eso, se quedaron asustados, no lo esperaban. Al otro día todos los presidentes de sociedades llamándome, oye, que cuando le toca a la sociedad de Sufre, cuando le toca. Bueno, y empezamos y trajimos en 2 años 6.000 ciervas, ¿no? Y se repobló totalmente de ciervos toda aquella zona norte de Huelva. Como además era un plan de caza que no se podía cazar nada más de la forma que he dicho anteriormente, y luego en los sucesivos no se podían matar hembras, pues fue evolucionando, fueron bajando, fueron tal. Luego hicimos alguna repoblación que otra, también hicimos en Valverde, hicimos en Niebla, hicimos en La Pata del Caballo, en Jarrama y algún sitio más aislado. Y bueno, pues ya fueron bajando, evolucionando, y llegó un momento en que ahora hay ciervos en Huelva pues en cantidades astronómicas. O sea que la provincia de Huelva quizás sea ahora muy similar a la de Jaén y a la de Córdoba, o sea, no varía mucho ya con Jaén, con Córdoba. Bueno, pues todo esto ha hecho de que el cazador de aquí del Andévalo, pues acostumbrado a tener nada más escopeta y a cazar conejos,
pues poco a poco ya se fue comprando un rifle, el otro rifle, y llega un momento que ahora le preguntas a cualquiera y resulta que en el año te ha matado un conejo y 3 ciervos, 4 ciervos y dos jabalíes, ¿no? Y ha matado un conejo. Y otros que no han matado ninguno porque no van, ¿no? Porque es que no hay sitio donde ir, ¿no? O da pena. Entonces, O da pena matar los que hay. O da pena matar los que hay. Y bueno, el problema de eso que da pena matar los que hay es que además, aunque no lo matan los 2 años y menos, o sea que tú dejas 10 y dices, bueno, estas conejas si paren 4 o 5 veces al año, si paren a 2 o 3, y tal, cual, esto, bueno, para el otro año en vez de 10 hay 6, ¿no? Porque los factores de exterminio están ahí, que son los depredadores y las enfermedades, ¿no? Y claro, cuando con la misomatosis ya estaba la enfermedad un poco superada, el virus estaba atenuado ya y ya casi no se morían los conejos, se ponían malos, pero en 4, 5, 6 días se ponían buenos. Pero ahora, al haber tantos depredadores y al haber tantos abatos, pues en esos 6 o 7 días que están los conejos con los ojos malos, que apenas ven esto, pues se los cepillan a casi todos. Y luego llega ya el mes de marzo, abril, y le ataca la vírica y desde ahí. Pero así todo, está constatado que con estas enfermedades se disminuye la población un 40%. Este 40%, los que quedan, podrían llenar 7 cotos, pero como siguen estando los depredadores ahí, pues entonces el umbral del reproductor está por debajo del umbral depredador y llega un momento en que cada vez menos, ¿no? Y eso está. Bueno, pues dicho esto, hemos visto que esta comarca del Andévalo ha evolucionado a caza mayor y que realmente hay unas existencias bastante significativas sobre todo de ciervo y jabalí, ¿no? Entonces a la dehesa se le ha dado un valor añadido, ¿no? Este valor añadido ha sido en detrimento de otro que se le ha quitado, pero que ha desaparecido por sí solo, que era el del conejo, pues es que con los conejos también se sacaba mucho dinero. Los conejos al precio que están ahora y con lo que esto producía, pues quizás fuera más rentable que la caza mayor incluso, ¿no? La caza mayor también ahora ha subido la carne, un kilo de carne de ciervo vale 3 o 4 euros y uno de jabalí 2,5 por ahí y más. Bueno, pues eso en cualquier montería, que esto hace 25 años nada más que se escuchaba en Córdoba, en Ciudad Real, en Toledo y esto, pues ahora en cualquier coto, yo cuando veo los resultados y un coto que no es nombrado para nada, y resulta y dice, ha matado 4 ciervos adultos, 5 subadultos, 14 hembras y 6 jabalí, y el coto tiene a lo mejor 512 hectáreas, pues ha matado una barbaridad, ¿no? Bueno, pues eso en la carne vale ya un dinero, ¿no? Luego el valor añadido de los puestos, en fin, muchas cosas que se va rentabilizando el campo, ¿no? Y eso es lo que hace que la dehesa pueda todavía sobrevivir, porque solamente con el ganado estamos justitos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para estos recursos que están en el campo se puedan mantener en el tiempo y eso, pues hay que regularlo y hay que limitarlo y hay que ponerle unos topes y eso. Y para ello está la normativa de caza, ¿no? Que la normativa de caza principalmente o lo más fuerte que hay en la normativa de caza es la ley 8, que es la ley de flora y fauna silvestre, ¿no? Esa ley en Andalucía pues trata de la conservación, trata de la caza y trata de la pesca. Para que una ley pueda manejarse y funcionar, pues hay que reglamentarla y hay unos reglamentos, ¿no? Esta ley concretamente ya ha tenido 3 reglamentos. Primero tuvo el 230 que duró hasta el 2003. Bueno, en el 2003 salió la ley, ¿no? Estaba el decreto 230 en vigor y hasta el año 2005 que salió el decreto 182, ¿no? Que es el reglamento de ordenación de la caza, pues estuvo vigente el otro. Ya tenemos dos decretos. Y ese decreto 182 ha estado vigente hasta el día 4 de agosto de este año, que ha salido publicado un nuevo decreto de reglamento de ordenación de la caza en Andalucía, que este decreto es el 126 de 2017, ¿no? Pues ahora es donde estamos, con el decreto 126 de 2017, que es lo que yo voy a hablar un poco, la repercusión que este decreto ha tenido
sobre, o sea, que tiene sobre la casa existente en toda Andalucía, pero en particular sobre la casa que tenemos aquí en esta comarca, ¿no? La ley de flora y fauna y el decreto 126 son la normativa básica de la caza en Andalucía. Luego hay otros decretos y otras órdenes y algunas más que tienen que salir ahora, pues para completar el desarrollo y la normativa de caza, ¿no? Que yo sepa que, aparte de una ley de caza antigua ya esto, pero desde el año 70 para acá, salió la ley de caza del 70, que tenía un reglamento que era en el 71. Esa ley de caza, pues todavía está vigente. Lo que pasa es que aquí en Andalucía tiene carácter supletorio. Quiere decir supletorio que, como ya tenemos una ley, tenemos las competencias atribuidas de la caza y de la pesca en Andalucía, y ya tenemos una ley, pues la ley de caza tiene un carácter supletorio aquí en Andalucía. Hay alguna otra comunidad, como Cataluña y Madrid, que todavía no tienen ley de caza, con lo cual la ley de caza del 70 es la que va allí, ¿no? Este decreto 126, como hemos dicho, pues ha derogado al anterior, al 182 de 2005, y ha entrado en vigor a partir del día 5 de agosto. O sea, se publicó el día 4 y entró en vigor al día siguiente. Con relación al decreto anterior, ha habido 4 o 5 cosas importantes que han cambiado. El ponerme a hablar ahora del decreto en su totalidad nos llevaría 2 o 3 días hablando, con lo cual no sería ni práctico, ni efectivo, ni bueno, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de entrar un poco en lo más importante, en las modificaciones, en lo que actualmente es relevante de este decreto con relación a lo que había antes, ¿no? Y bueno, son las 11 menos 10, queda media hora, pero yo creo que podemos charlar un ratito de esto y luego me hacéis las preguntas que consideréis importantes y ya está, ¿no? En este decreto se ha cambiado con relación al anterior, por ejemplo, las sueltas de especies cinegéticas en los cotos, las sueltas y las repoblaciones. La suelta y la repoblación, en principio, debe decir la diferencia entre una cosa y la otra. Una repoblación es cuando en un coto determinado se sueltan animales cinegéticos para intentar mejorar la población, para subir la población, porque esté en decadencia, porque haya poco, porque haya tenido unos problemas determinados, por lo que sea. Entonces se hacen repoblaciones, ¿no? Esas repoblaciones pues tienen que hacerse en el periodo en el que no es hábil de caza, periodo de veda, y siempre la caza mayor con 45 días es ahora, antes era 30, ahora con 45 días con relación al primer día hábil de caza, y la caza menor es con 1 mes con relación al periodo hábil de caza. O sea, si queremos soltar perdices para repoblar, y el periodo hábil de caza salió, me parece que era el 7 de octubre, pues el día 7 de septiembre fue el último día que se pudo repoblar con perdices. Y en ese mes, pues cuando abre el periodo hábil, ya esas perdices están un poco habituadas al terreno, se han adaptado y en fin, tienen más ventajas para sobrevivir, y además el cazador pues es un lance más bonito, ¿no? Pues al principio están como más tontas, ¿no? Bueno, pues eso es la repoblación. Y la suelta es cuando en un coto se sueltan especies de caza, pero con fines de tirarlas inmediatamente. O sea, se sueltan perdices, faisanes, codornices, palomas, lo que sea, pero para tirarlas en ese momento. Eso en un coto hay que hacerlo en un escenario de caza, ¿no? En un escenario de caza que es una figura que existe dentro de los cotos, ¿no? Y es voluntario, hay cotos que no lo tienen y hay cotos que sí lo tienen, y no porque quiera el titular del coto forzosamente puede tenerlo, hay muchas limitaciones, si en un espacio natural protegido no se puede hacer, si hay mucha vegetación, en fin, en definitiva tiene su regulación, ¿no? Pues la suelta se hace siempre en el escenario de caza, y en los 3 días siguientes a la suelta no se puede cazar en el mismo escenario ni en su límite, en sus zonas colindantes, ¿no?
¿Y qué ha cambiado esto con relación al decreto anterior? Pues exactamente igual, solamente que antes el titular de un coto que iba a hacer una suelta o una repoblación tenía que tenerla en el plan técnico aprobada. O sea, los planes técnicos, voy pegando saltos así, pero es para que entendáis, los planes técnicos son los documentos de gestión o el instrumento de gestión de un coto. Todo lo que se vaya a hacer en el coto tiene que estar apuntado en el plan técnico y aprobado, ¿no? Entonces, si un señor quiere cazar una montería, pues tiene que tener aprobado en el plan técnico monterías, la modalidad montería. Si no la tiene, no la puede cazar luego. Si quiere hacer un gancho, pues tiene que tener gancho. Si quiere hacer caza en mano, caza en mano. Si quiere hacer perdiz con reclamo, tiene que tener perdiz con reclamo. Entonces, en el plan técnico debe tener aprobado, pues para hacer sueltas o repoblaciones, pues, si es suelta tiene que tener aprobado un escenario de caza y tiene que tener aprobado el número de sueltas que va a hacer y el número de ejemplares que va a soltar, ¿no? Que eso depende de las hectáreas que tenga, esto también está regulado. Y con el decreto anterior, pues el titular del coto nos notificaba que iba a ser una repoblación o una suelta, ¿no? Nos ponía la especie que iba a repoblar o soltar, la granja de donde procedía, que debe ser una granja autorizada legalmente, ¿no? Y la fecha en que lo iba a hacer, ¿no? Entre otros detalles, tenía que ponernos eso. Entonces nosotros nos notificaba esa suelta y nos solicitaba autorización para el transporte. Mejor las perdices venían de Granada, si el tío quería soltar 1000 perdices aquí, pues las quería traer de Granada, tenía que ponernos el pueblo donde estaba la granja, la matrícula de la granja y que la granja fuera autorizada legalmente, ¿no? Y nosotros le hacíamos una autorización que la firmaba el delegado de Medio Ambiente. Pues ahora con este decreto no es así, ahora hace falta un informe, solamente un informe. El informe, por ejemplo, lo hace el jefe de departamento de casa y prepara un informe que en este caso tiene que ser favorable para que se pueda hacer, ¿no? Y ahora ese informe se lo da al titular y el titular lo manda a la granja donde va a comprar las perdices o lo que sea, ¿no? Y ahora el titular con ese informe favorable va a la OCA correspondiente y en la OCA le dan la guía de transporte, que en efecto es lo equivalente a la autorización o a la resolución que hacía antes el delegado nuestro, pues ahora es la guía de transporte, que esa guía de transporte lógicamente el veterinario de la OCA se la da si el informe es favorable y si la granja no tiene unos problemas de enfermedades o lo que sea, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es una de las cosas que ha cambiado. Ahora es un poco más sencillo hacer los trámites porque antes muchas veces lo solicitaba mientras que se autorizaba, ¿no? Luego la firma del jefe de servicio, del delegado, y cuando llegaba esto faltaba al menos un día para la suerte, no daba tiempo. Ahora se han eliminado unos trámites y es más rápido, ¿no? Bueno, pues dicho esto, hay que decir también que se está haciendo un programa de certificación genética, de la perdiz roja. O sea, las granjas tienen que estar autorizadas legalmente. Para poder soltar perdices, faisanes, codornices, pitoplatas, deben de proceder de granjas cinegéticas autorizadas. Pero ¿qué ocurre? Que estas granjas cinegéticas que se autorizaron hace 3, 5, 14, 20 años, pues tenían unas perdices, por ejemplo, estamos hablando de la perdiz que es la única que hasta ahora se está certificando genéticamente, ¿no? Entonces tenían unas perdices que habían comprado a otra granja, el de esa granja se había comprado a otra y arrastraban una serie de cruces y tal, que la perdiz no era pura, ¿no? La perdiz no era pura, pero claro, es que tú ibas a comprar a esta granja y estas las que tenía, pero iba a la otra y eran iguales, iba a la otra y eran iguales, y al final tú, por soltarla, te obligabas a comprar una de esas, ¿no? Y esas perdices tenían ciertos cruces, ¿no? ¿Por qué se han conseguido esos cruces? Porque cuando se puso la granja las primeras, la perdiz brava de campo, pues se cogía 10 hembras a lo mejor y 4 no ponían el primer año, y las que ponían un huevo salteadora, otro a los 3 días, y no era muy rentable. Entonces la cruzaban con perdiz griega, que ya llevaban mucho tiempo en esta población y esto, y ponían 30, 40 huevos cada una y la ponían todas. Y decían, pues le echamos la hembra de griega y el macho de campo. Total, al final unos cruces, y eso
El que fue a poner otra granja, al final ponía perdices puras y llevaba 3 años gastando dinero y no le era rentable. Al final le compraba a otra granja, le compraba 200 reproductores y en un año sacaba todas las que no había sacado antes, ¿no? Bueno, pues eso ha llegado un momento que la Consejería de Medio Ambiente aquí en Andalucía ha dicho esto hay que pararlo y certificar, hacer un certificado de pureza genética de estas perdices que se venden, y si no, que no la pueda soltar. Entonces el mismo decreto recoge eso, que tienen que proceder granjas cinegéticas certificadas genéticamente, ¿no? Para ello, a los propietarios de la granja voluntariamente se les ha explicado el tema y se les ha dicho, oye, estáis aquí en el filo de la navaja, o haces la certificación genética o no vas a poder. Nos hemos llevado 3 años con este tema. Cada año se ha ido amarrando más, ¿no? Y al final, como no sean genéticamente puros y tengan certificado, no puedes vender perdices para soltarlas en el medio natural, ¿no? Entonces el tío al menos ha resistido, unos han entrado y otros no. Los que no han entrado ahora, cuando un tío llega allí a la oficina y va a soltar perdices y dice de la granja está, miramos en la matrícula y vemos el listado de granjas cinegéticas certificadas genéticamente y no está, y le decimos, pues mira usted, estas perdices no la autorizamos. Oye, por tío tiene unas perdices que son bonitas, son preciosas, están muy buenas, que vuelan muy bien, y usted, pues de esa granja no. Al final han ido. Ya tenemos en Andalucía 29 granjas certificadas. 29 granjas certificadas genéticamente como puras, ¿no? Y esas son las que pueden vender perdices a cualquier coto, ¿no? Después hay otro tipo de granjas que son las granjas de recría, que no le podemos hacer certificación porque ellas no producen las perdices, sino que las compran en otras granjas que se dedican a vender perdices pequeñitas de un día, ¿no? Y luego ellos las recrían. ¿Qué ocurre? Que esa granja que esté, por ejemplo, aquí no sé, en Lepe, por ejemplo, hay una granja de esas, pues no le podemos certificar que son puras. ¿Por qué? Porque cada año las puede traer de un sitio distinto, ¿no? No sabemos dónde las trae. Entonces, para que ese hombre pueda vender esas perdices que ha comprado un día, pues como no están certificadas genéticamente, nos tiene que presentar la factura de dónde las ha comprado. Entonces tenemos algunas granjas certificadas en otro sitio, pero homologadas en Andalucía, por ejemplo Altuve, otras granjas que hay del Pirineo francés y catalán, y hay 3 o 4 granjas, la de Quiñón en San Esteban de Gormaz, ¿no? Pues esas granjas están homologadas, han hecho una homologación a lo mejor en sus correspondientes ciudades, ¿no? Pero luego se han homologado los métodos y la forma con los de aquí a Andalucía y se han certificado también. Pero las granjas madres, ¿no? Ahora, el señor que tiene una granja de recría aquí, si se las compra Altuve, ¿no? Pues nos presenta que ha comprado 10.000 perdices un día de Altuve, nos presenta la factura de igual y una declaración responsable de que son de allí, y nosotros la damos por válida y la puede soltar, ¿no? Pues eso es la certificación genética de las granjas de perdices. Cada vez se va obteniendo así todo, hay mucho fraude, mucho esto, pero vamos, cada vez está la cosa más controlada y efectivamente va evolucionando positivamente y rápidamente, ¿no? Podríamos hablar también de los planes técnicos de caza, que ha cambiado un poquito con relación al anterior. Los planes técnicos de caza ya he dicho que es el instrumento de gestión de los cotos, donde todas las cosas que se vayan a hacer en ese coto pues deben de estar descritas ahí para su aprobación. Lógicamente tiene que tener un inventario, tiene que tener la situación real del coto, la jurídica, la vegetación que hay, la ganadería que hay, todo debe estar contemplado ahí. Y al final el plan de caza que va a seguir, las modalidades, los cupos y tal. Una vez que se aprueba, pues hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El plan técnico del decreto anterior era muy parecido al de ahora, pero ahora tiene un año más, una temporada. Antes eran 4 temporadas cinegéticas y ahora son 5 temporadas cinegéticas. Las temporadas cinegéticas comienzan el 1 de junio y acaban el 31 de mayo. No es con el mes natural, con el año natural, sino es el 31 de mayo acaban y el 1 de junio empieza. Y tiene 5 temporadas cinegéticas.
el titular de un coto está obligado a tener aprobado su plan técnico. Es un motivo de anulación del coto si pasa un año sin renovarlo, ¿no? Y luego también está obligado a hacer una memoria anual todos los años de lo que ha matado en esa temporada, las modalidades que lo ha matado, los cazadores que han participado y tal, ¿no? Y bueno, podríamos extendernos más cosas, pero vamos, esos son concretos eso. En el plan técnico de caza, lógicamente las especies que se pueden contemplar son las que están declaradas como cazables en la Ley de Flora y Fauna. En el anexo 2 viene una relación de todas las especies cazables, pues lógicamente esas son las que se pueden poner en el plan técnico. Yo no puedo poner en el plan técnico la tórtola turca porque no es una especie cazable, es una especie invasora que ha habido, ¿no? Y eso, para cazarla actualmente, pues tiene que ser no como caza ordinaria, que es la paloma torcaz, por ejemplo, ¿no? Sino tiene que ser como una caza como de control de invasora, como control de daño o algo así, pero no de forma natural y ordinaria. Si pasamos de aquí los cotos, por ejemplo, más o menos siguen siendo como eran antes, ¿no? Hay cotos privados y hay zonas de caza controlada, hay reservas de caza, pero la mayoría que hay aquí en Andalucía son cotos privados. Los cotos privados también pueden ser cotos deportivos cuando son gestionados por una sociedad de cazadores, tiene el doble de hectáreas, ¿no? O sea que por ejemplo un coto de caza menor tiene que tener 250 hectáreas, pues para ser deportivo tiene que tener 500. Si es de caza mayor, en el coto privado es 500 y el deportivo son 1000, ¿no? Pues eso es lo que hay con relación a los cotos, pero eso no ha cambiado, ¿no? Los cotos deben de señalizarse, hay una orden actual, pero esa orden tiene que salir una nueva para la señalización de los terrenos cinegéticos, las zonas de reserva, las zonas de seguridad, los escenarios de caza. Todo eso hay que señalizarlo, ¿no? Y por supuesto el perímetro de los cotos, ¿no? También hay que señalizar cuando se van a celebrar acciones de caza así, tales como montería, batidas o ganchos, en todos los lugares de acceso, para evitar que la gente entre si sabe que se está celebrando la cacería, ¿no? Y bueno, pues la constitución de los cotos de caza ahora hay una novedad con respecto a lo anterior que sí es muy importante y es lo que voy a hablar ahora. El señor que antes iba a hacer un coto de caza, crear un coto de caza o a ampliar un coto de caza, ¿no? O a segregar un coto de caza, parte de un coto de caza, todo esto, pues estaba obligado a rellenar un impreso y después a acreditar que poseía todos los derechos reales para el aprovechamiento cinegético de esos terrenos que iban a constituir el coto. Cuando hablamos de una finca, ¿no? No sé, por ejemplo, la que tiene Juan José, los Labradillos, pues una finca grande y se crea un coto de caza y todos los papeles se reducen a una sola finca que constituye el coto. Un coto grande, pero los papeles para él no será muy difícil buscarlo porque es solamente una finca. Si nos vamos a Lepe o a Cartaya o a Bonares o a Moguer y vemos el coto del pueblo, pues tiene 1414 fincas, cualquier coto de eso. Una de 2 hectáreas, otra de media hectárea, otra y de 850 propietarios. Bueno, pues para hacer ese coto, con el decreto anterior, había que acreditar que cada propietario que daba el aprovechamiento cinegético al titular del coto, en muchos casos, por ejemplo, la sociedad de cazadores, ¿no? Pues tenía que acreditar que era propietario de esa finca, pero que era propietario con papeles, no porque dijera que soy propietario, sino con papeles. Tenía que presentar escrituras públicas o notas simples de registro, ¿no? Además del certificado gráfico y descriptivo del catastro. Pues es lo que he dicho antes. Juan José, cuando constituye su coto, ¿no? Pues presenta de esa sola finca, tiene muchas parcelas, pero a lo mejor en un rato ha llevado todos los papeles, ¿no? Y así todo cuesta su trabajo, pero vamos. Pero ponte en 1400 fincas, y de los cuales, de los 840 propietarios, 260, 2 están en Alemania, 4 en Bélgica,
5 en esto, otro se ha muerto y no han cambiado la titularidad, otro esto. Eso era imposible, ya estaba, bueno, era caro. ¿Y cuándo se iba a cambiar la titularidad? Pues idem de idem, se iba a cambiar la titularidad de un coto porque cuando se constituyó en el año 75, ¿no? Pues el que pedía los papeles para hacerlo, que en aquella época simplemente se reseñaba en un papel la finca que la componían de Antonio Pérez, la Murtilla, de fulano está, el acebuchá, de este tal, 40 hectáreas, 70 hectáreas, luego salía el mejor del doble de hectáreas, pero vamos, así se hacían los cotos antes, ¿no? Bueno, pues resulta que el que pedía, el que iba a las casas a pedirle los papeles era el presidente de la sociedad. Y el tío que hacía el papel había puesto, le cede fulano de tal, propietario de la finca tal, le cede la protección genética a Juan Fernández Garrido. Y Juan Fernández Garrido era el presidente de la sociedad en aquella época. Y el coto pues, está puesto a nombre de Juan Fernández Garrido. Y es el coto de la Sociedad de Cazadores de Lepe, por decir algo, ¿no? Bueno, pues ese hombre ya se murió hace 20 años. Y cuando hay que renovar una montería, firma el titular y está muerto hace 20 años, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Con lo cual esto era inviable y hay cotos que iban a hacer cambio titular y decían, tío, mira, este hombre efectivamente se murió hace 20 años, pero es que póngame usted a nombre de la sociedad actual, digo, pues tráeme todos los papeles de todos los propietarios que componen el coto que aceptan a este como titular, porque en su día aceptaron a este, pero no sabemos si ahora quieren aceptar a la sociedad, no están peleados con el presidente de la sociedad ahora y no se la dan, ¿no? Pues el tío se volvió loco y decía, ¿cómo voy a ir a 1400 casas a buscar esos papeles? Y es que además, aunque algunos llegaban y decían, sí, yo te dejo la finca, pero a mí el papel yo no firmo aquí en ningún lado, ¿no? Eso es otra cosa, pues así era, ¿no? Bueno, pues ahora con este decreto, el titular del coto hace una declaración responsable que está en posesión de todos esos documentos, que tiene los derechos para casar a él, ¿no? Y no tiene que presentarlo. O sea que el que va a ser coto ahora llega allí y llena el impreso, presenta su plano, nombra a todos los propietarios de terreno, los describe, Antonio Juan Pagá, finca tal, con número de parcelas y polígonos catastrales, parcela tal del polígono tal, parcela tal, tantas hectáreas, y declara responsablemente que está en posesión de tal. Y nosotros no entramos de momento en pedirse, ¿no? No quiere decir, aquí en el decreto dice que sin perjuicio que en un momento determinado se lo podamos pedir. Y lógicamente cuando se lo vamos a pedir seguro es cuando ocurra lo que voy a decir ahora, ¿no? Entonces, total, que a ese hombre le hacemos el coto. Y ese hombre a lo mejor lo ha hecho mucho más fácil que antes. Pero no puede ser más fácil, ha tenido que hacerlo, pero bueno, ha sido más fácil, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A los 3 meses o al año siguiente o a los 3 años, fulanito de tal, que tiene una finca en medio de ese coto, pues tiene los perros sueltos. Y llega el guarda de la sociedad y le dice, oye, encierra los perros o te voy a denunciar. Y a los 3 días le pone una denuncia por tener los perros sueltos en época de venta, ¿no? Y el tío coge y se llega aquí al medio ambiente y dice, mire usted, mi finca, la parcela tal, del polígono tal, que yo soy el propietario, aquí están mis papeles, pues está metida dentro del coto tal, y a mí ese tío no me ha pedido papeles ni me ha pedido nada. Y digo, pero usted, aquí hay una declaración responsable de este señor que dice que está en posesión de todos los atributos legales, ¿no? Pues a mí no me lo ha pedido. Bueno, pues nosotros ahora cogeremos y le diremos al titular, mire usted, debido a esto presente usted los papeles. Y si no nos lo presenta, de momento segregamos eso de allí, le ponemos una multa y le podemos anular el costo. Pero es que paralelamente, el tío ese ofendido porque lo han denunciado, ¿no? Pues se va al juzgado y le pone una denuncia por falseamiento en documento público, diciendo que ha metido en un coto su finca sin autorización y ha declarado responsablemente que sí lo tiene. Y ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? O sea que ahora es más fácil hacer el coto, pero también hay que tener las mismas precauciones a la hora de modificación de la base territorial de un coto de caza. Bueno, pues un coto de caza se puede
se pueden modificar en cualquier época del año y tal. Lo único que pasa es que la modificación no es efectiva hasta el inicio del periodo hábil siguiente, según la orden general de veda, no ya el 1 de junio, que es la temporada cine, sino según la primera modalidad de la orden general de veda. Normalmente la primera modalidad de caza que hay es la caza del corzo, que suele ser para el 10 de julio más o menos. Pues si un señor recibe una resolución de segregación de su finca, de un coto, pues resulta que este señor tenía la finca metida en este coto y el titular la ha sacado fuera, ¿no? Y él dice, pues mire usted, yo todavía puedo seguir cazando allí hasta, bueno, el titular del coto es el que puede cazar, por supuesto. El titular del coto es la persona que autoriza. Puede seguir cazando en esa finca hasta el 10 de julio del año siguiente. A lo mejor recibió la resolución el 14 de agosto. Pues todavía le queda toda esa temporada para poder seguir cazando y no tiene ni que por quitar las tablillas hasta ese momento, ¿no? Y si la recibe la resolución el día 6 de julio, pues resulta que el primer día siguiente es el 10, pero además que le quedan 4 días para cazar, o sea que es la diferencia. Me estoy dando cuenta que vamos a llegar tarde y voy a hablar de un tema también muy importante referente a las monterías, batidas y ganchos, y es lo siguiente. Cuando un señor da una montería en un coto, o una batida, o un gancho, o una batida de gestión, ¿no? Antes, con el decreto anterior, la solicitaba en un impreso que había, presentaba un plano de la mancha, presentaba las armadas en el plano pintado donde iban ahí, el número de cazadores, el número real, etc. Y ahora también es igual. Pero resulta que este señor antes nos presentaba eso allí y nosotros teníamos que hacerle una autorización, una resolución autorizándole eso. Había que presentarla con 15 días hábiles, ¿no? Y si en los 10 días siguientes no le habíamos notificado la resolución, pues se hacía como autorizada. Ahora, con la nueva ley de procedimiento administrativo, en medio ambiente todos los silencios son negativos, no es como antes. Antes decía, usted la presenta con 15 días hábiles, si a los 10 días no recibe la contestación, se da usted por autorizada, ¿no? Pues ahora no, como no la reciba, es no autorizada. Pero ahora ya no hay que autorizarla, ahora es notificarla. O sea, ahora el titular del coto nos presenta un impreso en el que en vez de decir solicito autorización, dice notifico que voy a dar una montería el día tal, en el coto tal, en la mancha tal, estas son las armadas, estos son los cazadores, esto tal. Igual, pero en notificación. Y ya, pues está notificado. Pero ¿qué ocurre? Que este señor está obligado a comunicárselo, en primer lugar, a la Guardia Civil con 48 horas antes. En segundo lugar, a todos los propietarios de terrenos colindantes con la mancha que tengan otros usos diferentes a la casa. Y por supuesto al titular del coto colindante, ¿no? El titular muchas veces es una sola persona, ¿no? Física o jurídica. O no, lo normal es que sea uno o sean dos o tres, pero vamos, que lo normal es que sea uno. Una vez es física y otra es sociedad anónima, pero vamos. Pero es que los usos de la finca colindante, pues hay veces que hay muchos usos. Por ejemplo, hay recogida de piña, hay ganadería, hay floricultura, hay huertas, hay cultivos hortícolas de fresa y pito y flauta. Y entonces resulta que el coto así por aquí en medio del campo, pues digamos, pues a lo mejor tiene pocos usos o 4 cositas, ¿no? Pero si te vas a la zona así agrícola de la comarca, de la costa, de la campiña y esto, pues resulta que a lo mejor cualquier mancha en un coto en Moguer, ¿no? Pues resulta que la mancha tiene 800 hectáreas y linda con 47 explotaciones de fresa. 2 aquí, una allí, otra allí, otra allí, otra allí. Y resulta que hay que comunicarse, ¿no? Y a lo mejor hay 2 piedras de borrega, y hay que comunicarse a los propietarios, a lo mejor hay recolección de piña, y hay que comunicárselo, porque si no ese día hay tiros y esto y lo otro, y para qué quiere más que haya un disparo y haya herido o haya matado a alguien de otro uso en el coto al lado, que no esté avisado. El responsable es el organizador, el principio el título del coto, y si no está derivado al organizador. ¿Y qué ocurre? Que este señor tiene que haber hecho eso y nos declara responsablemente que ha hecho todas las comunicaciones, ¿no?
O sea que eso es una cosa que simplifica un montón, simplifica a la hora burocrática de autorizar, que ya no hay que autorizar, que simplemente es una notificación, pero que muchos presidentes de sociedades y titulares de coto no saben lo que se está jugando con esa declaración responsable. Porque la declaración responsable dice que ha hecho todas estas comunicaciones. Y ahora resulta que sale un disparo y hay un invernadero a 140 metros allí a la izquierda, que hay 40 personas trabajando y un disparo le ha dado a uno en la pierna, por decir algo, ¿no? Y lo primero que el seguro va y dice el tío, no, el seguro, dice el seguro, a ver la notificación. Y dice, mire usted, yo no cargo con eso, usted no ha hecho las cosas correctamente, ¿no? Y las cosas son así. Llega una reala de perros, ¿no? Y le mata 40 borregas al vecino. Y resulta que es que no se lo habían notificado. Precisamente ayer, me llamó a mí un titular del coto diciendo que el vecino, que tiene una piara de borrega allí lindando, no lindando, dentro de la finca, porque son una finca extracomunal, ¿no? Y dice, ¿quién tiene que pagar los pastos? Y paga 150 euros por el año, me parece. Y a mí me cuesta, a la sociedad que nos cuesta 2.000 euros el arrendamiento de esto. Y resulta que el tío dice que no saca la borrega de allí. Y la mortería la tenemos mañana, o sea, este fin de semana. Y le he ido con un papelito para que me firme, que lo ha, y dice que no firma nada. Y bueno, pues ve otra vez, ve con 2 o 3 testigos y que te diga que no lo firma, o sea, pero por lo menos que se ha enterado. Ya tienes testigos que se han enterado. Y claro, luego es que ahí la cosa está, que en ese caso es muy particular, es que es en el mismo sitio de la montería. Y el tío dice, es que yo tengo mi derecho, yo tengo que pagar los pastos y tengo aquí esto alquilado. Y el otro dice, es que yo también digo, pues entonces es de la Junta de los pagos de cierre de Paimón, ¿no? Que además no ha hecho los papeles bien. La sociedad. La Junta Gestora. La Junta Gestora tiene que haber arrendado a uno y a otro y contando con esa incompatibilidad, regularla para evitar esto. Total, que el tío no quedaba muy contento. Digo, mira, yo lo que te puedo decir es eso. Tú comunícaselo. El que el tío no lo quiera firmar no es problema, pero con testigos te igual. Ahora, a lo mejor resulta que luego el tío te mete en el juzgado porque le matas 40 borregas, y tú dices, es que yo lo he avisado y no... Y dirás, pues a mí no me importa estar avisado, pero el señor tiene un documento aquí que tiene derecho a estar ahí. Y si yo tengo otro, dices, bueno, la culpable es la sociedad de pago de pago de cierre, ¿no? Bueno, pues esta es otra novedad del decreto nuevo, la declaración responsable a la hora de la montería. Y bueno, podríamos decir 1000 cosas, lo que pasa es que estamos casi en la hora. Si queréis hacer preguntas o algo así, control de daño, ¿no? El control de daño pues, también está regulado aquí, eso varía poco con relación al decreto anterior. En el control de daño es que la responsabilidad, según la ley nuestra, la ley de flora y fauna, en el artículo 34 me parece que, ahora lo voy a leer textualmente lo que dice, pero dice que será responsable de los daños causados a las personas, bienes o plantaciones, lo que sea. Será responsable el titular del coto de donde procedan los animales que hacen el daño, siempre que los tenga contemplados en el plan técnico de casa. Lo voy a leer concretamente, me parece que era 34. Sí, responsabilidad por daño. Los titulares de los aprovechamientos serán responsables de los daños causados en las personas, bienes y en las explotaciones agrarias por los ejemplares de especies cinegéticas y piscícolas incluidas en el plan técnico y que procedan de los citados aprovechamientos. Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terrenos. Quiere decir esto, que si aquí hay una finca que tiene sembrado naranjo, ¿no? Y linda con un coto. En ese coto, en su plan técnico, pues tiene ciervos, jabalí, conejos, perdiz y tal, ¿no? Y tiene ciervos. Y ahora los ciervos de ahí y los jabalí meten aquí en la finca de al lado, los jabalí le levantan todas las gomas, esto, tal, y los ciervos le rompen las ramas, pito y flauta. ¿Quién es el responsable? Pues el responsable, el titular del coto de donde proceden esos ciervos y esos jabalí,
siempre que lo esté incluido en el plan técnico. Y cuando ese señor viene a nosotros, pues nosotros le decimos: mire usted, nosotros no tenemos nada que ver con eso, está regulado bien en la ley, eso está jugado. Nosotros lo más que podemos hacer es, si usted nos solicita un control de daño, autorizarse. ¿Qué ocurre? Que hay veces que nos vemos en un serio proyecto porque los controles de daño muchas veces han sido un poco ficticios, algunas veces, ¿no? Otras veces no. Y entonces esas veces son un poco ficticios. El corto lo que quiere es cazar, ¿sabes? Y dice: bueno, pues es la forma de cazar de forma nocturna, que me autoricen, porque hay una serie de medios prohibidos, entre ellos es la caza nocturna. Y la caza nocturna, para poderse cazar, y cazar con rifle y esto, con focos y tal, pues debe ser autorizado expresamente, y la ley esta, la ley 8, en su artículo 8 prohíbe esos medios, pero luego en el artículo 9 dice que se pueden autorizar excepcionalmente para combatir daños tal y cual. Y es la fórmula que hay para nosotros poder autorizar los aguardos nocturnos. Ahora, en este decreto ahora hablaré de ello, ¿no? Pues antes, el tío que quería cazar un aguardo jabalí nocturno, la única forma que tenía para hacerlo era, legalmente, era por control de daño. Entonces había veces que sí había daños de verdad, y había otras veces que había 4 rozaduras de los alambres de haberse saltado un ciervo, de los jabalíes de haber entrado, y al final había daño, ¿no? Y entonces el tío entonces la gente que va a ver aquello para valorar eso, si hay daño o no hay daño, pues hay gente muy estricto que dice: mire usted, aquí yo no veo ningún tipo de daño, pues no se lo autorizamos. Hay otro que sí los ve, hay otro que los ve a media, en fin, y eso estaba complicado en ese tema, ¿no? Bueno, pues nosotros, cuando un señor viene y nos dice que le está haciendo daño a aquel coto porque esto sea verdad, pues le decimos: usted, a lo más que podemos es autorizar a usted control de daño. Y al vecino, al coto donde procede, pues también se lo pide. Pero la reclamación que usted, patrimonial que usted nos está haciendo, a nosotros no nos compete, eso es en el juzgado. Entonces el tío va al juzgado con una denuncia. Ha habido aquí, concretamente entre Niebla y La Palma, pueden hablar de eso mucho. Bueno, pues el juez a lo mejor nos pide un informe para que le digamos si en el coto tal, en el plan técnico hay cierre, si en el coto tal hay tal distancia, a la finca tal, si es posible que los ciervos vayan de aquí a allí, que hagamos un informe diciendo si concretamente han pedido daño, si han pedido esto, si hemos autorizado, si lo hemos comprobado. Con todos esos datos el juez luego se mueve y hace las cosas, ¿no? Pues es otra cosa. Una novedad nueva de este decreto es que se ha autorizado los aguardos nocturnos no como medida de control de daño solo, sino como caza ordinaria. O sea, lo mismo que antes se ponía aguardo de jabalí diurno, pues ahora se puede poner aguardo nocturno de jabalí y se autoriza. Se autoriza sin carácter extraordinario. Ya está. Ahora, ¿qué pasa? Que está prohibido cazar con focos, ¿no? Con visores, con visores. Está prohibido cazar con visores. Entonces esos visores, hay una polémica aquí, que si sí, que si no, porque la propia ley, aquí en el anexo 2, habla qué tipos son los que están prohibidos. Entonces, si no tiene los visores, ¿cómo la otra Alterna. Bueno, se ha permitido una linterna, es lo que se permite, pero de todas formas eso todavía está rodando, ¿eh? Es que en contra de la seguridad totalmente, lo Mira, que se ha aprobado. queda prohibido los faros, linternas, espejos y otras fuentes luminosas artificiales o deslumbrantes, así como cualquier otro dispositivo o medio para iluminar lo blanco o de visión nocturna. Entonces, hay unos visores muy sofisticados que iluminan el blanco, que lo ven mejor que esto, hay otros que tal, en fin. Bueno, pues todo eso está prohibido. Y la lucha hasta ahora es que tenemos en contra, la administración tiene en contra digamos, al sector cinegético, diciendo: oye, que es que este no ilumina, ni este hace esto, ni este, unos visores holográficos que se llaman, tal y cual. En fin, en definitiva, eso está todavía por dilucidar. De todas formas, quizás tenga yo aquí algo. Aquí. Esto del otro día, del día 24 de noviembre, hace una semana, ¿no?
el director hizo en la rueda de casa una comunicación interior, que he intentado a ver qué os parece, todavía no está regulado, ¿no? Y dice, dicho de se incluirá en el texto por la que se aprueba el manual. Los titulares deberán comunicar al competente una tarea mínima de 5 días en la fecha de celebración de acuerdo nocturno y tal, indicando la localización, la modalidad. Es la autorización del visado óptico convencional. Sí, pero la señora sobre la 14. No, pero es que habla aquí una semana antes. La noche de la fecha indicada, como bueno. Durante la semana antes y después de la luna llena. O sea, es decir, desde la noche de la fecha indicada como cuarto creciente hasta la noche de la fecha indicada como cuarto menguante. Y como se recoge en el calendario de la fase de la luna. El visado convencional. El convencional, pero todavía esto no está aprobado. O sea, que estamos ahí para adelante o para detrás. O sea, si yo pensaba que hoy me iban a preguntar, oye, ¿están autorizados los visores nocturnos? Y bueno, pues yo la verdad diría, están prohibidos. Lo que pasa es que esos visores nocturnos, hay algunos que se podrían utilizar que sean los que no contravengan la ley esta. ¿Y cuáles son? Igual, pues en eso llevamos 2 meses, vamos, llevamos, no yo, sino a altas instancias del Instituto Andaluz de la Casa, a ver, porque no acaban el consejero tuvo una reunión en Archidona con la Federación de Casas y APROCA y toda esta gente, y entonces se entregó un poco y dijo que sí, esto se autoriza, en fin, y ahora resulta que están dándole vuelta a ver para no ir en contra de la ley ni del decreto y tal. Bueno, pues dicho esto es la hora, pero podéis hacer unas preguntitas de lo que queráis y ya está. Estamos bien, a Paco por la exposición, por lo menos nos ha contado lo que es el nuevo reglamento y eso, que todavía quedan cosas que pulir, hay que desarrollar este articulado, que todavía quedan muchas cosas en esto. ¿Y tenéis alguna pregunta para hacerle? Una preguntita. Con la nueva ley, ahora aquí en la provincia de Huelva, los tiempos por la carretera están a lo del día. Bueno, sí. Si un coche, un ciervo cruza la carretera y produce un accidente, ¿hasta qué punto es responsable el coto? Bueno, te lo voy a decir, te voy a hacer 2 puntualizaciones. Con la nueva ley no, la ley es la misma, lo que ha cambiado es un decreto. Este decreto tampoco afecta a eso. O sea, el decreto este no modifica para eso, porque hay una ley de tráfico, que era la ley del carnet por punto y tal cual, en la que una disposición derogatoria habrá contemplado esto. Y entonces aquí ahora lo que hace es transmitir eso mismo que pone en esa ley de tráfico, ponerla aquí en el decreto. Pero en definitiva lo que dice es lo siguiente. En principio es responsable el conductor del coche. O sea, yo voy con un coche, en principio, vamos a ir deshojando la margarita. Y voy por la carretera y choco con un cielo que se me ha atravesado. Pues en principio yo soy el responsable. Ahora, dejo de ser responsable cuando esa carretera no está bien señalizada por el organismo competente. Hay carreteras de obras públicas, de la delegación de fomento de la Diputación, hay otras de la Junta de Andalucía, hay otras de fomento nacional, ¿no? Pues el organismo competente en esa materia, en esa carretera, tiene que poner las señales que le correspondan de animales sueltos, el ciervecito pintado, eso, en las zonas donde eso ocurre. Si resulta que eso no está así, de momento esa responsabilidad que tenía el conductor se deriva ahora hacia el organismo ese por no haberla tenido debidamente señalizada. Segundo, en aquellas otras carreteras, por ejemplo las autopistas y tal, que deben de estar valladas en su perímetro a lo largo de la carretera, pues hay sitios en que no está bien vallada, o que se ha roto, o que no está bien arreglado la compostura, o que sea tal cual, y se meten los bichos, pues también es responsable el organismo competente. Y ahora, con relación al coto, ¿cuándo es responsable el titular del coto colindante de donde proceden esos bichos? Bueno, he dicho colindante, puede ser próximo. O sea, a lo mejor esta carretera limita con este coto, que resulta que este coto es de caza menor, no tiene en el plantel incluido los ciervos ni leche, y además no hay ciervos. Pero en el que está detrás de este, pues es de monte de esto y tiene muchos ciervos y jabalí, ¿no? Y resulta que a lo mejor el colindante es este, pero los ciervos proceden del anterior, ¿no? Eso nos veremos obligados a hacer informes que cuando el juez nos lo pida, pues esto va ante la jurisdicción civil ordinaria. O sea,
el conductor cuando tiene el accidente lo primero que va al seguro. Y el seguro, o bien de su coche puede ser a alto riesgo, o bien bueno, hay unos de otros, porque normalmente ha chocado con un animal, ¿no? Entonces, pues el seguro empieza a ver cómo se puede escapar, ¿no? Y lo primero que pregunta dice, bueno, ¿y este ciervo es dónde venía? Pues este ciervo ha cruzado la carretera, ¿en qué sentido? Viene, el coche va para allá y ha cruzado del lado derecho al lado izquierdo, en el kilómetro 532.8. Entonces, este hombre, este seguro, nos pide a nosotros que le hagamos un certificado en el que le digamos qué cotos son los colindantes próximos a ese punto kilométrico. Y nosotros le hacemos esa comunicación. Y ahora resulta de que nos preguntan, y mire usted, en las 12 horas anteriores a la fecha tal del accidente, a la hora tal del accidente, ¿ha habido montería, batida o gancho o caza colectiva, que además de ese sería la caza en mano, en el coto ese colindante? Y nosotros miramos lo que tenemos allí y le decimos, pues mire usted, efectivamente, ese día o en las 12 horas anteriores había habido una montería en el coto 10.514 que colinda con ese punto. Pues ya se deriva la responsabilidad al titular del coto. Si el titular del coto hacía 3 días que había dado la montería, no tiene esa responsabilidad, son las 12 horas anteriores, ¿no? Anteriores y posteriores. Anteriores o en la hora, no, posteriores no. Si es posterior, si da la montería después del accidente, ¿cómo va a tener culpa? No, a las 12 horas posteriores a la montería. Terminada la montería, a lo que yo me refiero. Pues la montería es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana se termina a las 5 de la tarde. Venga, pues si es Hasta las 5 de la mañana de ese día siguiente todavía está dentro del acto venatorio. Pero ahí no pone posteriores. Yo no creo que recordar que no posteriores. Se puede decir de otra manera, o anterior al accidente o posterior a la montería, ya está, no hay nada. Bueno, de una forma o de otra, sí, pero podemos buscarlo, a ver si Pero el seguro te cubre lo que son las 12 horas de tanto por atrás como por adelante, creo, Llega la montería desde las 0 horas de ese día a 2 horas posteriores al 10. Que si el accidente te pasa 15 horas después de... 36 horas seguidas, más o menos. Y entonces seguro, y ya contra el titular coto. ¿Y qué responsabilidad tiene el titular coto sobre el...? Lo normal es, cuando se hace un acto de esto, se suele tener un seguro. Vamos, ya nadie va sin seguro. Un seguro de montería o de actividad cinética que haga. Y es más, ya las compañías de coches y todo eso, en las pólizas te están metiendo lo de atropello cinegético, porque es que... Pero si es en época de montería, si no es en época de montería, no se limpia la mano, seguro, ¿sabes? No, pero seguro que cubre ese año, seguro individual de la persona. Coche. Seguro su El seguro del coche es 12 horas antes. No, se te lo coge. El seguro cinegético es para el momento de la montería, nada más, pero no durante todo el año, solamente para el momento de la montería. Claro, obligatoriamente para el día de la montería no se hará superior. Eso lo que quiere decir es que prácticamente no te va a ocurrir. Que te quiero decir que es muy difícil que la gente se atraviese o se pueda atravesar en ese momento, pero que lo normal es que se te atraviese en otro momento. Que la forma de tener cubierto tus daños es haciendo de tu seguro propio, exactamente. Si no, Miguel Ángel, es que eso es tirarse la bola de un lado para otro y además te vas a obras públicas, a todo lo otro y lo suyo es... El dueño del coto tiene que tener un seguro anual, no solamente para la montería. No, pero aquí hay que valorar dos cosas, hombre. El seguro ese no es obligatorio. Hay un seguro obligatorio que es del cazador. Ese seguro es obligatorio y para cazar hay que tenerlo. Después, ese seguro no tiene nada que ver con el ciervo que sea. O sea, yo estoy cazando y si yo le pego un disparo o algo, ahora ese no tiene que ver con eso. El titular del coto puede tener si quiere un seguro para cubrir eso. Pero ese no es obligatorio, ese es voluntario. Y luego, en las realas también tiene que tener un seguro obligatorio, pero las realas normalmente en este caso no sé, es que si las realas echan el ciervo y sale y cruza, pero es que ya está por anterior a eso está el titular del coto que es el que está en la montería. Pero entonces las realas ese seguro no le afecta para eso.
le afecta para cuando matan 20 corregas o mata esto, lo que sea, ¿no? O un perro en la carretera, entonces el perro sí. Sí, te bueno, el perro en la carretera sí. Y lógicamente la responsabilidad que en principio tiene el conductor, pues se puede eliminar cuando el organismo del que depende la carretera no la tiene bien señalizada, cuando no tiene los cerramientos que tiene que tener cuando sea obligatorio, y cuando el titular del coto colindante o de donde procedan esos bichos no haya tenido una caza colectiva en las 12 horas anteriores. Yo no, es que no lo encuentro aquí, está puesto en el decreto también, pero no lo encuentro así rápido. Yo me pone con todas las 12 horas anteriores, pero nada, podría ser que pudiera posterior, ya lo veréis. Pues otra cosa, en cuanto tú has dicho que tiene que estar en el plan técnico de casa, como actividad principal o como aprovechamiento secundario. Te lo voy a leer y no hay diferencia. El artículo 34. Esto de general o secundario que he escuchado a veces son casas de gestión por daño, todo eso, la casa mayor, y entonces tú tienes el coto de caza menor. Los titulares de los aprovechamientos serán responsables de los daños causados en las personas, bienes y en las plantaciones agrarias por los ejemplares de especies cinegéticas y piscícolas incluidas en el plan técnico. Tú, para poder cazar ciervo, tienes que tener incluido en el plan técnico. Y si tu coto es de caza menor con mayor, porque si no es con mayor no puedes cazarlo, si es caza menor con mayor, pues entonces lo tiene incluido. En la ley no te lo distingue, ¿no? Lo que pasa es que independientemente de esta ley, pues hay órdenes, hay otras historias, y por ejemplo lo que tú acabas de decir, pues sí, lo de la reforestación y esto, que ya prácticamente la mayoría de las reformas están acabadas el plazo que se dio, pero hay algunas que todavía están vigentes. Te dicen que en un coto de caza mayor, ¿no?, pues no te permite que te subvencionarte la prima que te dan por la subvención por haber hecho la reforestación, si resulta que aquello no es cierto, ¿no? Y te dicen, mire usted, si el coto de caza mayor no es. Entonces eso, cuando empezaron estas ayudas, no se tenía en cuenta, y después con el paso del tiempo se ha ido teniendo en cuenta. Entonces ahora el tío que tiene un coto y tiene una reforestación de 12 años, por resulta que le queda 8 años todavía de cobrar, y a lo mejor ahora viene y le dice, mire usted, es que se están perdiendo todas, y dice el tío, pues encima me va a tener que devolver hasta las primas que ha cobrado anteriormente, ¿no? O sea que esos son otras regulaciones particulares de otros temas de la agricultura. Disculpe, una pregunta con respecto al tema de los seguros. Yo soy propietaria titular de un coto de caza. Sí. Y yo ese coto de caza lo alquilo a una sociedad. Sí. ¿Quién tiene que tener seguro? ¿Esa sociedad o yo como titular de? A ver, en un principio la palabra titular es el responsable final y definitivo de ese coto. Subsidiario. Y ahora, el subsidiario no solamente el titular, pudiera ser hasta subsidiario en esto de los daños de las carreteras, esto es hasta los propietarios de terrenos que componen el coto. O sea, si el arrendatario no paga, si el titular tampoco paga, y eso al final los 4 propietarios de la finca que componen el coto tienen que pagar. Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿qué ocurre? En un coto el que manda y dispone y todo eso es el titular. Ahora, si ha hecho un contrato y está muy bien amarrado, que le pertenece esto, lo otro al arrendatario, entonces puede llevar los tiros, ¿no? Lo aconsejable es reflejarlo en el contrato. O sea, Tú que en si un no, contrato de alquiler del coto o de lo que sea, lo aconsejable es Y si un coto de casa lo componen varias fincas, Sí. para hacer todas las hectáreas, 4 fincas, y eso pasa, por ejemplo, por daño o lo que sea, en una finca, y el titular del coto es el propietario de la finca, ¿sabes? Esa iría en contra del propietario del dueño de que está puesto el coto, ¿no? no, aquí lo que te dice es responsable el titular del coto de donde procedan los animales. Es responsable el titular del coto. Ahora, si el titular del coto, el coto se compone de 4 fincas, es suya además que una y las otras 3 son de 3 amigos, esos 3 amigos voluntariamente le han cedido el aprovechamiento.
y voluntariamente eso está formando parte de un coto, y la ley te dice, y subsidiariamente son los propietarios del terreno, pues ese tiene que pagar. Si no paga el titular. Si no va el titular, va sobre los propietarios del terreno. Por eso es aconsejable lo que vos estás diciendo, siempre reflejarlo en contratos, concesiones y todo Los eso. propietarios de la finca colindante, digamos, alquilan el coto a un tercero, ¿no? El propietario, pero el coto está bajo un mismo número Titular. de cotos y un titular. Sí, pero el titular es el responsable. El titular es responsable. Lo que pasa es, mira, un accidente, cuando hay un accidente a lo mejor y se le ha roto el radiador, esto y lo otro, al final son 1.200 euros, tal, eso al final, algunos con más o menos trabajo, pero eso al final se paga casi todo, ¿no? El problema es cuando haya un muerto y le cueste 16 millones de pesetas Entonces ya puede venir por el dueño de la finca. y el seguro no saca cargo porque dice que tal, y resulta que ahora es el titular del coto. El titular del coto, porque dio la montería, es el responsable. Y el titular del coto ahora no tiene bienes Insolvente. y es insolvente. Y dice el juzgado, mire usted, dígame, nos dice al medio ambiente, díganos los titulares de las explotaciones que componen ese coto. Este y este, ¿no? Pues esos son los responsables. Y uno dirá, mire usted, que la mía está en naranjo, usted, la suya está dentro del coto y forma parte voluntariamente del coto. ¿Y si no es insolvente el titular del coto? Si es insolvente, si no es insolvente es el titular. El juez ya tomará los medios, dirá, mire usted, tiene que pagar usted 16 millones. Sí. No, es que yo no, bueno, pues mire usted, esa casa que usted tiene que vale 8 y la otra 5 y la otra tal, ¿no? Y eso es cosa de juzgado. Yo, Paco, ¿tenía alguna pregunta más? Yo tengo algunas cuestiones. Cuando sale una normativa nueva, siempre hay un cambio de caso. Entonces aquí esta salía con esto de que se nos iba a simplificar, se iba simplificando la normativa, de que los trámites iban a ser más. Y yo creo que al final no ha sido así. Por lo menos a los titulares de la finca, las comunicaciones antes las hacía medio ambiente al cuartel. Sí, pero Después a los propietarios tampoco tú lo pedías y si no había problema de colindancia en una semana, todo eso se te autorizaba y ya está. Ahora tienes tú que ir con el papel, el dueño puede estar aquí, puede vivir en Isla Cristina, puede que tú no lo conozcas, haya muerto hace no sé cuánto, y tú tienes que tener ese papel. Sí, el problema está en lo siguiente. Que nos ha venido a nosotros ahora. Sí. O sea que aquí hay cosas que se han simplificado y otras cosas no se han simplificado. Hay cosas que a lo mejor, por ejemplo, la constitución de un coto. Sí. No se ha simplificado. Se ha simplificado a la hora de agilizar trámites, ahora que tú lo tienes que tener en tu casa. Que tú me llegas a mí allí y me presentas una hoja rellena que el impreso y me dice una declaración responsable, tiene una hojita y diciendo que y me dice usted, y estas 14 fincas, la de Antonio Pérez, parcela 8, polígono son las del coto, y este es el plano, y yo te hago el coto al otro día. Pero eso no quiere decir que yo te haya simplificado los trámites, es que lo que tú tenías que hacer lo tienes que hacer igual. O sea, tú en un momento determinado, si el tío del medio aquí viene luego a denunciar que la ha metido sin querer, te dice, mire usted, ¿y la acreditación? Es que no la tengo, pues mire usted, lo ha hecho usted legalmente, me ha dicho responsablemente que sí tenía. Entonces tú eso tienes que tenerlo, ¿no? Y ahora, en cuanto a comunicación de la Montería, con la ley del 70, todas esas comunicaciones había que hacerlas, y la tenía que ser titular. Con la ley del 70. No, el titular tenía que ir a la Guardia Civil y comunicarlo en 48 horas de antelación. Sí. Y a los vecinos colindantes. No a tantos como ahora habla a todos los usos distintos al siniestro. Antes a los propietarios de los terrenos colindantes, solamente al titular del coto y al propietario, ¿no? Y ahora es a todos los usos, ¿no? Que además del propietario, a lo mejor resulta que la tiene alquilada y hay 4 cosas distintas, ¿sí? Pero el que notifica la montería ahora tiene que hacer todo eso. Entonces antes no es que no lo tuviera que hacer, es que antes cuando los perros en tu montería mataban 40 borregas o 20 cochinos al de al lado, tú no habías hecho esa comunicación y entonces el juzgado estaba claro que te echaba ya la culpa del 100%, porque usted que ha puesto aquí el peligro y encima no se lo ha comunicado de al lado, pues ya está. Ahora, si tú antes de este decreto ibas a la montería y le decías al vecino, mire usted, quite los cochinos ahí, hombre, mañana porque es que voy a dar la montería y una pena, tal, y entonces resulta que tú eso podías acreditar que lo había hecho, cuando llegaba al juzgado, ¿no? A lo mejor el juez decía,
El tío, mira, que es que me ha matado 40 niños. Y llega tú y dice, mire usted, aquí tengo yo un documento, o aquí tengo 2 testigos, que le he dicho que iba a dar la montería y que retirar los cochinos un poco, tal y cual, y no lo ha querido quitar. Pues ya es diferente. Pero a nosotros no nos importaba, era una cosa entre particulares. Pero es que ahora es igual, pero es que ahora tiene la obligación de hacerlo. Y además declararlo responsablemente, que lo ha hecho, que lo vas a hacer, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay veces, que es lo que yo he dicho, cuando tú vas a una mancha, por la tuya linda con lo de celorico y linda con lo de la de silla y ya está, y linda con 3 tiros, ¿no? Pero cuando en vez de ser aquí es en Lepe o en Moveo, en eso de pueblo, pues resulta que tiene 40 explotaciones agrícolas, 20 de esto, de otra de una piscifactoria de esto, y tiene que llevarte 7 días comunicando. Sí, pero que muchas veces, Paco, por ejemplo, en lo que tú dices, el titular de la finca de al lado es uno, y resulta que tiene allí pues la bellota, la montanera vendida para otro, no sé qué, no sé cuánto, y yo tengo que quiero comunicárselo, y esos señores, ni tengo ni idea de quiénes son ni quiénes no son, y además son los más dolientes, porque son los que tienen los animales, que a lo mejor odia la propiedad y diga, avísalo. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso es lo que se ha puesto en el decreto, ¿no? Sí. Se ha puesto en el decreto y está ahí. Y a lo mejor tú al final, tú no tienes ese problema porque tienes 2 fincas nada más, pero el que la tiene ese problema, un día se intenta hacerlo y resulta que llega el día y no lo ha podido hacer en su totalidad. Ha comunicado a la mitad de la gente, a otro no lo conoce, a otro el de la abeja, el de la apicultura. Pues él no va allí 3 veces al año y resulta que el tío no sabe ni dónde vive, ¿no? El de las piñas, pues son tíos que hacen con una autoridad del ayuntamiento y van a coger piñas, el otro. Y cuando te das cuenta, tú con toda la buena voluntad quieres comunicar y se la has comunicado siempre, pero no tengas problema luego, pues como tengas problema, y llega jugado, el pueblo primero que dice, ¿usted se lo comunicó al tío de la apicultura? Y tú dices, si yo sé que no sé dónde vive, bueno, pues su problema, usted es responsable de haberle pegado tiro. Sí, es que se ha venido otro encima de nuestra. Sí. Que antes a lo mejor... Bueno, pero no tenía ese expreso... Exactamente, es que ahora tienes que hacerlo. Y además declararlo responsablemente, que es el problema. Y antes, si no lo hacía, no pasaba nada. Pero normalmente se hacía, cuando eso normalmente no, pero ya a la Guardia Civil no se le da nunca. A la Guardia Civil se lo comunicamos nosotros. Sí, eso y se seguimos comunicando. Sí. Pero ahora la Guardia Civil también quiere decir. Y después, no, la Guardia Civil es lo más simple, con la Guardia Civil y voy también a lo que son las 48 horas, que son un tiro bocajarro a la mayoría de lo que tenemos. No, pero 48 horas como mínimo. Sí, pero vamos. Se lo puede hacer 7 días antes. Sí, pero que no se hace 7 días antes, que se hace porque además se va con el pensamiento de que te pueden estropear la mancha si la vas a dar. Eso es otra cosa, sí, estoy de acuerdo, pero vamos, que eso es. Y recoger unos animales de montanera con 48 horas es un tiro bocajarro, Hay que lo recoge, lo normal es que estén ellos comidos, que no vengan detrás de saco, en verano los encierran un momento. Sí. Con el coche solo van 7 minutos detrás, pero ahora en este tiempo no. Y es que en eso de las 48 horas vamos. No, pero que las 48 horas es eso, pero que puedo hacerlo 7 días antes. Sí, pero. Ahora tú lo que tú dices, es que yo sé. Nadie te avisa 7 días antes. Digo 7 días antes. Y tú me estropeas. No me quito los cochinos, pero han puesto 4 furtivos allí al lado ya para. ¿Sabes? Esa es otra historia. Y después, que en esto, con las normativas y cuando salen nuevas, al final yo creo que en vez de ir para adelante en muchos aspectos, estamos complicando tanto la historia, porque, bueno, no sé, para una actividad, para una montería, todo eso, a vosotros, comunicaciones a vosotros, a salud, a agricultura, sus productos, que si transporte de todo esto, y además modelos distintos de comunicaciones. ¿Qué ocurre? Mira, yo te voy a hablar algo que tú lo conoces igual que yo. Hace 14, 15 años, todo esto de normativa sanitaria, todo esto, ya sabemos cómo tú lo sabes mejor que yo eso. ¿Qué pasa? También los veterinarios han tomado parte en el asunto y además con todo su derecho dicen ustedes que lo que usted va a vender, las carnes se va a vender, la van a comer un tío en Madrid que no tiene que ver con la montería y un tío en Francia y esto, eso hay que regularlo y está sanitariamente. Y resulta que ahora
resulta que a lo mejor eso le está dando de comer, bueno, de comer no, parte de su trabajo a 300, bueno, 300 no, en Huelva no, pero en Huelva a lo mejor 60 o 70 veterinarios toda la semana, si hay nada más por el tema de las monterías batidas, o más, ¿no? Pero es que resulta que ahora ya hay los aguardos y los desechos y esto, y resulta que en Huelva hay 818 cotos, ¿no? Y esos 818 cotos hay 400 que se mueven mucho en este tema y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que los veterinarios, en base a su trabajo, tienen más trabajo, pero es que además garantizan la seguridad gastronómica, digamos, ¿no? O sea, que nosotros luego nos beneficiamos de eso también. A lo mejor quien es el que se perjudica, el titular del coto, que aparte de la notificación a estos veterinarios a los dos le cuesta dinero, ¿no? Evidente. O sea, que eso, pero hombre, el que da una montería, pues hay que considerar dos cosas. Hay monterías en las que el titular del coto se entiende de todo, y coge y le llega a uno de una orgánica y le dice, oye, te compro la mancha esta, tal cual, esto, lo otro, dame 6.000 euros. Y se la venden 6.000 euros. Bueno, lo importante es que haga sus papeles bien hechos, porque hay otras cosas que ahora te voy a decir. Y se la ha vendido. Y el otro ya se encarga de buscar la reala, de buscar los postores, de buscar los coches de transporte, de esto, del veterinario, de pito y de flauta, de todo eso, ¿no? Y el otro coge sus 6.000 euros. Lógicamente, el orgánico, eso que ha organizado eso, pues tiene que sacar los 6.000 euros eso que le ha pagado, y tiene que sacar para pagar todos los gastos que tiene y luego un beneficio, ¿no? Está ahí. Y hay otros que a lo mejor tienen un coto y dicen, es que yo esto no merece la pena ni venderlo, ni vienen a comprar, porque aquí se va a matar 3 ciervos y un jabalí, ¿no? Y resulta que la montería veces yo con mi sobrino, mi hijo, mi primo y 4 amigos del pueblo tal y cual, ¿no? Y resulta que los gastos son casi iguales, ¿entiendes? Pues tiene que llamar al veterinario, tiene que hacer los postores, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer las notificaciones. Y resulta, y el otro la vendió en 6.000 euros, pero yo no es que no la he vendido en 6.000 euros, sino es que tengo que pagar hasta la comida de los que vienen. Y bueno, pues ese es otro problema, ¿no? Cada uno, ¿no? Eso es lo que yo me refiero, que hay una exigencia normativa, tanto en unas cosas como en otras, que es que, vamos, y además, en 3 consejerías distintas, con modelos distintos, y con una serie de requisitos, vamos, que tú estás diciendo, una montería que se va a matar 5 animales, 5 cochinos, o todo esto, tiene que llevar un transporte para retirada de las carnes, otro para la retirada de vísceras, el veterinario hará otra cosa. Antes se miraban los animales, los de autoconsumo, todo esto se miraba con el triquinoscopio, ahora está prohibido, ahora lo tienes que mirar con un digestor. Un digestor que son mínimo 50 muestras, que eso no lo puedes llevar todo el campo, que tienes que llamar. Bueno, que está puesto de tal forma que al final, ¿sabes lo que va a pasar? No, al final pues no, pero al final lo que no debe de pasar, que lo que nos va a pegar, que tan estrecho me han quedado la cosa que al final va a funcionar. Pues mira, me sobran todos los papeles, ahora no hago nada, pero en una montería es muy difícil escapar. Tú ves un tío que vaya a los no te escapas todo, pero tú haces los papeles lo justo. Bueno, te lo voy a decir, lo de autoconsumo va a desaparecer del sistema, porque van a salir antes de que llegue el veterinario a la Junta de Carne. Sí, pero entonces ya estamos. Cuando llega la Junta de Carne y tiene que estar los bichos íntegros. Sí, pero es que ya lo han quitado del medio, lo que va de autoconsumo. Bueno, lo han quitado del medio, pero. Porque es que no te lo va a ver. Sí, pero es que, escúchame, es que eso que ha quitado del medio es igual que el que se mete furtivo en tu coto y lo coge. Es que eso lo ha quitado del medio, lo para en un control a la Guardia Civil en Gibraleón, que hay un control allí, para al tío y le ve 2 ciervos allí en el coche. Y lo primero que le pide es la guía. Sí. ¿Entiendes? Y dice, no, es que la quitó antes que llegara el veterinario. Dice, usted que está aquí la guía. No, pues sí. Es que tú ahora vas a una montería, tú vas ahora a una montería como cazador y termina la montería, y resulta que para tú traerte 2 kilos de carne que a lo mejor te pertenece, te tienes que llevar 7 horas esperando, pero es que además es que no merece la pena en absoluto, no puede ser. Tiene que tener hasta la Junta de Carne autorizada, que tiene que ir el veterinario de salud antes de autorizarla previamente. No puedes tú. Pero es que además si te traes una pata, esa pata que te dan a lo mejor, porque a lo mejor matan 5 ciervos y hay 40 o 60 personas allí y le dicen, mira, esta pata para ustedes 3, y unos son de Lepi y otros de Gibraleón.
Y para llevar la pata esa, tiene que llevar también lo de la guía sanitaria, esto, lo otro, en fin, que es que eso está complicado de otra forma, pero claro, eso es seguridad luego en la alimentación, ¿no? Es seguridad, pero claro, hemos llegado a apretar tanto y queremos exigir todo esto que Es muy difícil, lo muy que, difícil lo está. que por un lado sale, entra por otro y ya está. Bueno, yo creo que ya eso... Pues si no tenéis nada más que hablar...